Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria. Penúltimo día del mes. 28 de febrero, un día después, como la película, un día después del discurso de rendición de cuentas del primer mandatario, del primer empleado de la nación y además 178 años de la epopeya, para mí la hazaña más grande desde la fundación, la epopeya del 27 de febrero, 178 años. Y naturalmente el ritual de la rendición de cuentas que, como todos saben, hace tiempo que eso se convirtió más que en una rendición de cuentas, en cuentas pasadas, pesadas y narradas por los mandatarios y con otras metas y propósitos, dependiendo de la coyuntura. Pero es un rigor, es un ritual de cada año y el país se enteró, quienes no lo sabían, leyendo, viendo o escuchando las opiniones sobre el discurso del ciudadano presidente. Naturalmente la oposición siempre cuestiona, lo hacía el gobierno actual cuando estaba en la oposición, hizo escuela de eso, y los encargados de la administración del Estado ponderan como positiva la pieza oratoria. En un plano de equilibrio de objetividad, que no es nada fácil, porque es un caballo desbocado la objetividad, el presidente habló lo propio de una coyuntura como la que tiene el país, en un momento en el que la incertidumbre merodea la economía global, y no solo la economía, merodea la paz tutelada por las potencias del mundo, y en un instante en el que por lo menos aflora un hálito de probable esperanza porque en la frontera con Bielorrusia, Ucrania y Rusia hacen aquello que todas las naciones han hecho a través de la historia después de guerrearse, dialogar. Todas las guerras terminan en una mesa. No importa el número de cadáveres, las agresiones, los muertos, la destrucción, ni quién venció. Todas terminan en una mesa. El diálogo sigue siendo el puente. Y como su nombre lo indica, diálogo en griego quiere decir como puente tendido. Y eso es lo que habrá de ocurrir y abrigamos esperanza que así sea. El solo asomo de una probable conflagración bélica en el este europeo ha disparado las alarmas de las materias primas, de los viajes, del transporte, de la finanza, de las bolsas y también de los bancos, incluso de los bancos poderosos que en este momento se ven afectados por una dinámica, y hay que entenderlo. Una dinámica que tiene el mundo de hoy es que la economía está interconectada, así como la red. La dependencia es completa de cada uno, de todos. Una pequeña brisa en el este europeo mueve el planeta completo. ¿Por qué? Porque hay un solo lenguaje, una sola red, hay un solo sistema financiero global, algo que no han entendido algunos políticos y algunos teóricos, ¿no?, de la política de esta época. El armazón y la arquitectura económica es el cuerpo más homogéneo y unificado que tiene el sistema mundo, o como llamó Wallerstein, economía mundo. Economía mundo. Por eso se llama economía mundo, porque son las dos cosas a la vez. No se sabe si primero la economía y después el mundo o al revés. El hecho es, en palabras muy sencillas, que todos estos problemas afectan de manera general la economía mundial. No solo los carburantes, el petróleo, la energía, los combustibles, no, todo se afecta. Un centavo que baje la bolsa de las tres más importantes, un centavo que baje, eso afecta a la economía. Y igualmente si repunta, es beneficioso para la economía. Pero, quedándonos aquí, en la República Dominicana, el presidente habló y hizo un discurso en el marco de esa realidad, de ese contexto, el contexto global. ¿Cuánto puede extenderse? No lo sabemos. ¿Se prolongará el conflicto? Quiera Dios que no.
hay asomos o esperanza de un acuerdo negociado por las potencias europeas y Rusia, porque al final es Europa y Rusia, es probable que se dé. Primará la racionalidad allí. Están obligados a que eso ocurra. ¿Pueden aislar por completo y convertir en un paria financiero y económico a Rusia? Imposible, serían peores las consecuencias. La movilización del arsenal estratégico, el delicado arsenal estratégico y las fuerzas estratégicas rusas en este momento envían un mensaje no, eso es disuasivo, todo eso. No es más que parte de la misma estrategia de la guerra, eso es como parte de la propaganda. Pero, ¿qué pasó en nuestro país? ¿Qué es lo que a la gente le interesa? Se puede resumir, primero, algo que siempre hemos dicho y sostenido a través de los años en este ejercicio del análisis y el comentario de la radio. Este es un país muy pobre. Y es un país pobre porque mucha gente, aún no pase hambre, está en situación vulnerable y en probabilidad de caer en pobreza con muy fácil acceso a ello. Dicho de otra manera, hay millones de dominicanos que viven al borde del precipicio económico y social. Por eso cualquier crisis que dispare cualquier variable sensitiva de la economía inmediatamente atenta contra la estabilidad de esas vidas por millares, por cientos de miles y también de la estabilidad del país. Por eso hay que asistir a tanta gente. Y ustedes se preguntaban en el pasado, ¿y por qué tanta gente en solidaridad, en Bonogás y todo esto? Porque hay mucha pobreza. Y en lugar de diseñarse un plan de desarrollo que abarcara el desarrollo integral, los gobiernos se conformaron con el asistencialismo. Asistir no solo en crisis, sino asistir de manera sistémica. ¿Y por qué no hubo un plan nacional de desarrollo integral que involucrara al ser humano en el centro? Porque no se desarrollaron las áreas principales. La primera se llama educación, investigación, tecnología, innovación, ciencia, salud. No se desarrollaron en los niveles alcanzables para hablar de un desarrollo sostenible o sustentable. Y entonces los gobiernos se dedicaron a tomar prestado, mantener estable las variables macroeconómicas y repartir pobreza a los pobres. Es decir, asistencialismo puro y duro. Bonogás, Bonoluz, Solidaridad. Ahora se llama Supérate. Estaba en 849, el gobierno la llevó a 1.650 y pretende aumentarle, no sé cuánto fue que prometió el gobierno. Yo vine. 300,000 más serán involucrados, pero se va a aumentar el monto también ¿a cuánto? 300, 400 pesos más. No, se va a aumentar el monto a los asistidos, que son los marginados, los excluidos del bienestar y del desarrollo y del crecimiento, y entonces se van a incorporar 300,000 más. Y en Bonoluz, en Bonogás, desde el año 2008 no se incluye a ninguna persona. No se ha variado nada desde el año 2008. El gobierno va a meter en Bonogás 400,000 personas más. O sea, lo va a aumentar casi en un 50%. Pero aparte de eso, de 278 pesos que le dan de asistencia para cubrir el gas, le va a subir a 400 pesos. Esas medidas son paliativas, son buenas para evitar la catástrofe y el colapso. Pero son medidas al fin y al cabo, como dice su nombre, paliativas. También se va a incorporar en Supérate, que como se llama ahora la tarjeta, 300,000 personas. Las medidas institucionales compensatorias de las que habló el gobierno son las reformas a la ley. Son institucionales y algunas compensatorias. Por ejemplo, la ley de hidrocarburos. Una de las propuestas es revisar cada 15 días, era tema de análisis esto aquí, oye, en el debate de El Sol de la tarde. Tema de análisis sí. Es más conveniente revisarla cada 15 días o mensualmente, o si como en la actualidad ocurre cada semana. Igualmente, la ley la reforma a la ley de compras y contrataciones, que como ustedes saben es una ley que tiene debilidad. Y una de las debilidades fundamentales que tiene es que el marco sancionatorio de la ley es inexistente, es casi inexistente. Para sancionar a través de la ley de compras y contrataciones hay que remitirlo a otra ley.
En términos muy técnicos, eso se llama tipicidad conglobante, que es una debilidad cuando se viola la misma. Entonces, además, se van a hacer otros ajustes en el orden de compras y contrataciones para agilizar los procesos, porque debido a la burocracia que ella consagra, también atrasa mucho los procesos. Entonces, se va a reformar tanto la agilidad para comprar y contratar, cuanto también el marco penológico, es decir, de las sanciones, porque tenía sanción, pero recuerden que meses después se la quitaron cuando se votó la ley en el año 2006. Se la quitaron porque se quería hacer las cosas y no recibir sanciones. Como ahora que se pretende que los fiscales no sean verdaderamente independientes. No es algo así, que eso funciona así. La misma historia siempre. Bueno, y otro aspecto que tocó el ciudadano presidente es el de los grandes gastos en salud. Dice el Colegio Médico, con razón, que se quedaron cortos en las expectativas de aumentar el gasto en salud. Señores, la República Dominicana es uno de los países del continente, de los 3 países que menos invierten en sentido general en salud. No llega al 2% del PIB en términos netos. No llega al 2%. Cuando en América Latina está rondando casi el 4%. Estaba en un 3.7 hace poco tiempo. Era Haití, Honduras, República Dominicana y Nicaragua de los países que menos invertían en salud. Entonces, el Colegio Médico y otros sectores han dicho, pero tiene que hablarme, es cierto que se ha manejado de forma eficiente el COVID, es verdad. Nadie puede decir que no se ha hecho así. Ha sido eficiente y un manejo adecuado. Aquí lo hemos reconocido y creo que la gente sobria lo reconoce. Y la primera y prioritaria tarea era mantener a la población saludable y la economía funcionando. Y el gobierno hizo las dos cosas. Pudo sacar a flote una economía maltrecha y en el piso debido al COVID, y pudo manejar el COVID con eficiencia. No con todo lo esperado, pero lo manejó con eficiencia. Mejor que la mayoría de los países de esta región. Ahora, la inversión en salud, que es lo que estoy hablando, sigue en el piso, sigue en el suelo. Y esa es una de las tareas pendientes que tiene la sociedad dominicana. Así como peleamos por un 4% para la educación, porque era una inversión pírrica, era verdaderamente despreciable, así hay que pelear por una inversión en la salud de los seres humanos, de los ciudadanos de este país, y eso no se ha anunciado. Está el tema de las obras, terminar las que faltan y empezar otras que se iniciarán y se anunciarán en este mismo mes, incluyendo obras viales que son de capital importancia. Eso en cierta medida resume la pieza oratoria del ciudadano presidente. La gente opina como siempre dependiendo del color, de si me simpatiza y no me gusta. Nosotros lo vemos en un plano de más objetividad y de más condición país, más condición nación. Vamos a analizar el tema desde los ámbitos de la nación, y eso obliga a pensar que el gobierno tiene destinado a endeudarse más, porque para focalizar los subsidios, como mucha gente pidió y se ha anunciado, la focalización de subsidios implica recursos, miles de millones, y esos miles de millones no están en las arcas ni en el fisco, no son producto de la presión tributaria, por lo tanto será mediante el mecanismo de empréstito, endeudamiento. Cuando se inicia el desmonte de las grandes exenciones, más a los que más pueden, el subsidio de los combustibles a los que más pueden, generadores, etcétera. Esa es una tarea pendiente y que deberá de empezarse y de focalizarse también. Señores, no hay que ocultarle a la gente que estamos en un momento extremadamente complejo. Si el conflicto de Europa del Este, en Rusia y Ucrania, se extendiera por 2 o 3 meses, eso sería catastrófico para los países como el nuestro. Eso sería fatal. Por eso hay que hacer votos, porque allí haya un encuentro de buena voluntad, de racionalidad. Pero hay más informaciones, porque hay temas de debates aquí. Hay temas de debates. Y es que la FIFA ha expulsado a Rusia del Mundial de Fútbol, y también, como ustedes saben, hay varias sanciones que le han aplicado
más de 30 naciones, sobre todo del ámbito financiero, para golpear su economía. Y dominicanos quedan, 20 dominicanos están varados en Ucrania y se hacen gestiones a través de Naciones Unidas para que esos hermanos y hermanas del país regresen a suelo patrio. Muchos países están pidiendo eso mismo para sus nacionales. Hay cerca de 20 naciones que tienen gente allí de nuestra área que están pidiendo lo mismo. Esta tarde van a depositar los proyectos de ley de hidrocarburos, de fideicomiso y de compras y contrataciones. Y otra información, y es que el presidente de Ucrania ha firmado la solicitud de entrada de Ucrania a la Unión Europea. Ese es uno de los temas que mantiene el conflicto. Si Ucrania entra a la Unión Europea y forma parte de la OTAN, el conflicto no va a tener solución. No hay solución, porque Putin lo que ha hecho es meterse allí para evitar eso. Dijo Kissinger, un viejo lobo, muy veterano de muchas maldades, dijo Kissinger, que él propuso hace 7 años que Ucrania no fuera ni de Europa ni de Rusia, que se mantuviera como un país tapón, como un país pivote, como un país puente, porque la condición geopolítica de esta nación y los recursos que posee no le van a permitir sosiego nunca viviendo al lado de un gigante tan peligroso como Rusia y de un continente tan ambicioso como Europa. Así mismo lo dijo. Entonces, un presidente sobrio y tranquilo, en vez de apelar al victimismo y a que nos dejaron solos, lo que hubiese dicho es: vamos a negociar de buena manera. Nosotros no vamos a entrar allí, tú no te vas a meter con nosotros. Y se pacta de forma, ¿verdad?, ecléptica. Pero no, este hombre es un cómico, que lo que está pensando en heroísmo y cosas por ese estilo. Y eso no vale en la práctica. Eso no vale. Lo que vale en la práctica es las decisiones que se tomen con sobriedad, con inteligencia. Ojalá y que por eso no se puede inventar en política y que eligiendo cómico y eso. Si hubiese sido un estadista, le busca una salida a eso. Hace un encuentro, no le produce una jugada en el tablero mundial, como dice Cesinski, produce una jugada inteligente, pragmática, pero tú no puedes desafiar, por el hecho de que te va a meter para este lado, desafiar a un país como este, del que tú formaste parte y que tú tienes dentro dos grupos que son eminentemente rusos. Es un asunto complejísimo, extremadamente. No estoy de acuerdo con el ataque, nunca jamás. Estoy hablando de la realidad de geopoder que significa para Europa y Rusia la posición de Ucrania, que es la puerta hacia Europa. Señores, esto es sumamente delicado. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.